Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en el capítulo 4, en su verso 1 al 20. Otra vez Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. Se le reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a alguna distancia mientras toda la gente estaba en la orilla. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o parábolas. Les enseñaba en esta forma. Escuchen esto, el sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras donde había poca tierra y las semillas brotaron enseguida por no estar muy honda la tierra. Pero cuando salió el sol las quemó y como no tenían raíces se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos. Los espinos crecieron y las sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena. Brotaron, crecieron y produjeron unas 30, otras 60 y otras 100. Y Jesús agregó, el que tenga oídos para oír, que escuche. Cuando toda la gente se retiró, los que lo seguían se acercaron con los 12 y le preguntaron qué significaban aquellas parábolas. Él les contestó, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera no les llega más que parábolas. Y se verifican estas palabras, por mucho que miran no ven, por más que oyen no entienden, de otro modo se convertirían y recibirían el perdón. Jesús les dijo, no entienden esta parábola, entonces ¿cómo comprenderán las demás? Lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino, cuando se siembra, son aquellos que escuchan la palabra, pero en cuanto la reciben, viene Satanás y se la lleva la palabra sembrada en ellos. Otros reciben la palabra como un terreno lleno de piedras. Apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría, pero no se arraigan en ellos y no duran más que una temporada. En cuanto sobreviene alguna prueba o persecución por causa de la palabra, al momento caen. Otros la reciben como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de esta vida, las promesas engañosas de la riqueza y las demás pasiones y juntas ahogan la palabra que no da fruto. Para otros, que se ha sembrado en tierra buena, estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto, unos el 30 por uno, otros el 60 y otros el 100. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos hermanos en Cristo, amigos que por primera vez tienen la oportunidad de vernos a través de las redes sociales de su canal de evangelización. Los saluda su hermano en Cristo, Fausto Pelicó. Un abrazo a la distancia. Bienvenidos sean todos a meditar y a compartir la palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús nos enseña del sembrador. El sembrador ha venido a sembrar. Fíjense muy bien, la semilla del reino. ¿Sí? ¿Cuál es esa semilla? Hay que sembrarla. Hoy nos presenta 4 partes de campo. ¿En cuál de eso me ubico yo? ¿En cuál de esos 4 campos se ubica usted, hermano o amigo que nos ve? ¿En cuál de esos 4 campos estoy yo o están ustedes?
El Señor, sí, nos pone el ejemplo de un sembrador. ¿Por qué? Porque el sembrador, para sembrar la semilla, primero empieza los preparativos. Empieza a limpiar el campo o el terreno, luego empieza a meter máquinas, a arar. Hoy el sembrador espera cuando caiga la lluvia y que ya está todo listo. ¿Qué hace él? Busca la mejor semilla. Fíjese bien. Busca la mejor semilla para poder sembrar. ¿Sí? Entonces, por esa razón Jesús nos enseña con esta parábola. ¿Qué es lo que el sembrador ha venido a sembrar? Jesús es el sembrador. ¿Qué es lo que él ha venido a sembrar? Ha venido a sembrar maíz, a sembrar frijol, a sembrar arroz, a sembrar el trigo. ¿Qué es lo que él ha venido a sembrar? Jesús viene a sembrar la palabra de Dios. La semilla de la palabra de Dios es lo que Jesús ha venido a sembrar. Fíjense muy bien, y Jesús, él vino a sembrar. Vino a sembrar. Y él no vio qué clase de campo es usted. ¿Cómo se ubica usted? ¿En cuál de los 4 campos se ubica usted? Él no vio eso. Él no vio si usted es un terreno como el camino. Él no vio si usted es un terreno como las espinas, como las piedras o como tierra buena. Él no vino a ver eso. Él vino a sembrar. Cayó donde cayó la semilla, él sembró. El problema está que ustedes y yo hagamos de esa tierra como del camino, como de espinos, como de piedra o como de tierra buena. Hay de nosotros en qué, cómo nos identificamos, ¿sí? Hay de nosotros cómo recibimos esa semilla. ¿Lo recibimos como tierra del camino? ¿Lo recibimos como tierra de espinos? ¿Tierra pedregal? Ya queda en nosotros. Pero Jesús vino a sembrar. Fíjese muy bien cómo lo dice el Señor, cómo lo enseña la palabra del Señor. El mensaje tan lindo, tan hermoso. A mí me gusta mucho el versículo 9, donde dice: y Jesús agregó, el que tenga oídos para oír, que escuche. El que tenga oídos. Creo que todos tenemos oídos. El problema está, ¿cómo lo tenemos? Si lo tenemos limpio o lo tenemos sucio. Ese es el problema. Porque si teniendo oídos no oímos, es porque tenemos un defecto. Es porque tenemos un problema para no oír la semilla que es la palabra del Señor. Fíjese bien, dice, otra vez Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. Se le reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a alguna distancia mientras toda la gente estaba a la orilla. Por la multitud, por toda la gente que a él lo seguía, tuvo que subirse en una barca. Si usted lee San Lucas capítulo 5 del versículo 1 en adelante, Jesús se encuentra con la misma multitud, pero se encuentra con 2 barcas. ¿Sí? La de Pedro y otra barca que es de la secta protestante. Jesús elige la de Pedro, se sube en la de Pedro. San Lucas dice que desde la barca se sienta, se acomoda, empieza a enseñar. Se siente feliz, se siente gustoso y le dice a Pedro, rema mar adentro. Y dice, tira las redes. ¿Sí? Y Jesús enseña desde la barca a la multitud. Entonces, por esa razón, aquí San Marcos dice que se reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca. La barca
es la iglesia. La barca representa a la iglesia, que desde la iglesia Jesús está enseñando sobre la semilla que es la palabra del Señor. Por eso digo que Jesús no ve qué clase de terreno somos. Jesús no ve eso. Jesús vino y tiró la semilla, regó la semilla y ya. El problema está en nosotros. La semilla no es una semilla mala, es una semilla buena, no es una semilla como la que escoge el sembrador. Si un hombre que es sembrador, y eso lo saben ustedes que siembran la semilla, ustedes que siembran el maíz, que siembran el frijol, siembran el arroz, siembran cualquier clase de semilla, ustedes se dan cuenta que ustedes escogen la mejor semilla. Pero ¿cómo la van a escoger y cómo la van a sembrar? Teniendo preparado el terreno. Y eso es lo que hoy el Señor nos viene a explicar. Hoy eso es lo que el Señor nos viene a enseñar. Cómo nosotros debemos preparar esa vida, cómo nosotros debemos de acercarnos a Él, de limpiar este terreno para poder recibir esa semilla. Esa es la enseñanza. Jesús desde la barca empieza a enseñar a la multitud. Jesús desde la iglesia, por eso ha dejado su iglesia. La que dice en Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Sí? Y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Eso es lo que dice el Señor. Quiere decir que fundó su iglesia, pero que al fundar su iglesia también sabe Él que va a ser perseguida, y por eso dice que ni los poderes de la muerte la podrán vencer, porque Él estará con esa iglesia hasta el fin de los tiempos. Entonces, por esa razón, Jesús empieza a enseñar desde la iglesia, empieza a enseñar la semilla, la que dice Efesios 4:4, un solo bautismo, ¿sí? Un solo bautismo. ¿Y hoy cómo se vive hoy? Hoy cada quien elige su bautismo que quiera hacerlo. Hoy dice la enseñanza que dice que los niños no pueden ser bautizados desde niños. Hay que esperar hasta que sean grandes para que ellos tengan uso de razón. Y Jesús dijo que el bautismo es para niños y adultos. Para los dos. ¿Y qué pasa con esa semilla que Jesús está regando, que está enseñando? ¿Cómo la hemos recibido nosotros? En el matrimonio. Allá en San Mateo, cuando dice que todos tenemos que pasar por el matrimonio. Hebreos lo dice, Hebreos 13:4 dice que nadie, dice que todos debemos pasar por el matrimonio. ¿Sí? Que ninguno manche Vamos a ver Hebreos, cómo lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Fíjese muy bien cómo dice, que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. Esa es la semilla que Jesús está sembrando. Es la semilla que Jesús está regando. Y como decía, Él no está viendo el terreno, Él ha sembrado la semilla, Él regó la semilla, la enseñanza. Y es por eso que nosotros debemos de poder estudiar la palabra, escuchar la palabra, para poder tener fe, porque esa fe viene del oír. Y por eso decía el versículo 9, y Jesús agregó, el que tenga oídos para oír, que escuche. Sí tenemos oído, pero ¿cómo lo tenemos? Porque dice que la fe viene del oír de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Entonces Jesús dice que empezó a enseñar. Seguimos el Evangelio. Dice, subió a la barca y se sentó en ella a alguna distancia mientras toda la gente estaba en la orilla. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o parábolas. Les enseñaba en esta forma. Desde la barca, desde la iglesia, Jesús está enseñando
enseñó y sigue enseñando. Dejó su iglesia para que se siga enseñando, para que se siga sembrando esa semilla, para que se siga regando. Ay de nosotros, ¿sí? Ay de nosotros. Escuchen esto. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras donde había poca tierra y las semillas brotaron enseguida por no estar muy honda la tierra. Pero cuando salió el sol, las quemó y como no tenían raíces se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos. Los espinos crecieron y las sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras cayeron en tierra buena, brotaron, crecieron y produjeron unos 30, otros 60 y otros 100. Y Jesús agregó: el que tenga oídos para oír, que escuche. Día a día la semilla está siendo sembrada, día a día la semilla está siendo regada. Dice, la semilla está siendo regada en todo el mundo. Que seamos nosotros camino para dejarnos robar la semilla, ya eso ya depende de nosotros. Por eso el Señor dice que el que tenga oídos para oír, que escuche. Mucha gente se hace del oído sordo, mucha gente se preocupa por oír, mucha gente se preocupa por otras cosas, por esta vida terrenal, por el negocio, por los placeres del mundo, por las riquezas. Mucha gente se preocupa por el chisme, da la vida por el chisme. Mucha gente se preocupa por tantas cosas. O dígame usted si eso es mentira. Mucha gente se preocupa por toda la vida material, que todo esto aquí se va a quedar, pero nunca se preocupa por la palabra del Señor. Nunca se preocupa cómo preparar su vida para poder recibir esa semilla. Nunca se preocupa. Y esa es la invitación que oye el Señor. El que tenga oídos que oiga. ¿Por qué nosotros nos hacemos oídos sordos? ¿Por qué? Porque Satanás ha venido a robarnos esa semilla. Ha venido a robarnos la palabra. Mire cómo lo dice. ¿Cómo lo dice? El mismo Jesús enseña la parábola y el mismo Jesús explica qué quiere decir la parábola. El mismo Señor lo dice. Fíjese muy bien, dice en el versículo 14, lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Es esa palabra, es esa enseñanza de la doctrina de la iglesia, esa doctrina, esa palabra, esa semilla que Jesús ha venido a enseñar para que nosotros lo vivamos, para que nosotros, ¿sí?, preparemos esta vida para hacer nuestro bautismo a nuestros hijos, para poder llevar a los sacramentos a nuestros hijos, ¿sí? Esa es la enseñanza. Dice, lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino, cuando se siembra, son aquellos que escuchan la palabra, pero en cuanto la reciben, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Ahí se está convirtiendo la persona en camino, en la tierra del camino. Son aquellos que escuchan la palabra, pero que después se la dejan robar. ¿Cómo la va a dejar robar usted? ¿Por qué lo deja robar? Por la vida, por esta vida terrenal, ¿sí? Por los deseos, las pasiones de esta carne. Usted se deja robar esa palabra sembrada en usted. Que usted va a la iglesia a escuchar, a recibir esa semilla para preparar su terreno, para preparar su vida. ¿Y qué pasa cuando llega a casa? Le preguntan, ¿de qué hablaron? Se me olvidó. Se dejó que lo robaran esa semilla. Fíjese muy bien. Otros reciben la palabra, dice, como un terreno lleno de piedras. Apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría,
pero no se arraigan en ellos y no duran más que una temporada. En cuanto sobreviene alguna prueba o persecución por causa de la palabra, al momento caen. ¿Por qué? ¿Cómo son? El terreno pedregoso no tiene tierra y al caer la semilla ahí, ¿qué hace? No puede echar raíz, no puede enraizarse. La raíz es la que sostiene a la planta a la hora de crecer. ¿Cómo nosotros vamos a poder tener la palabra en nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo en nosotros va a poder crecer si nuestra vida es pedregoso? No hay tierra, no hay amor, no hay deseos de seguirla. Dice Romanos 10:17 que por la palabra, por el oír de la palabra, nace la fe, crece la fe. ¿Cómo va a crecer la raíz? ¿Cómo va a echar raíz si nosotros no queremos escuchar la palabra? Ya no queremos ir a misa. No queremos ir a la iglesia, a las reuniones, a las oraciones. Y eso día a día se va secando porque no tiene raíces. Otros lo reciben como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de esta vida, las promesas engañosas de la riqueza y las demás pasiones, y juntas ahogan la palabra que no da fruto. Preocupados por esta vida material, preocupados por las riquezas de económicamente, riquezas en el pecado, por las pasiones. Esas pasiones son riquezas de pecado. Sí nos vamos enriqueciendo, pero de puro pecado. Lea usted Gálatas 5:19, ¿qué dice? ¿Cuáles son esas clases de pecado por lo cual nosotros nos vamos enriqueciendo? Y la palabra y la semilla no puede dar fruto. Fíjese muy bien lo que el Señor nos enseña a través de la palabra. Esas preocupaciones terrenales, materiales de este mundo, es solo para que nos lleve un día a las consecuencias de los sufrimientos, del castigo. Nos van alejando de Dios. Las preocupaciones son esas semillas, ¿sí?, que caen, ¿dónde? Entre espinos. Ahogan la semilla, ¿sí? Por eso dice, otros reciben la palabra como terreno lleno de piedras, apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría, pero no se arraigan en ella. Otros la reciben como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, luego sobrevienen las preocupaciones de esta vida, las promesas engañosas de las riquezas, las demás pasiones, y juntas ahogan la palabra que no da fruto. Espinos, riquezas materiales, pasiones de esta carne, gustitos y gustazos. Ese es el problema que hacen ahogar la palabra. ¿Y qué pasa? No puede dar fruto. El que tenga oídos, no nos conviene oír. ¿Por qué no nos conviene oír? Porque nos encanta vivir en las pasiones, nos encanta que cada día nuestras riquezas vayan creciendo, nuestras cuentas bancarias vayan subiendo, ¿sí?, nuestras ganancias se vayan multiplicando. Por eso nos hacemos de oídos sordos, porque el Señor claro lo dice, el que tenga oídos, que escuche. Y oigan, para otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto, unos el 30 por uno, otros el 60 y otros el 100. Palabra del Señor. Eso es lo que Jesús nos enseña. Que otra parte cayó, esos son aquellos que se esfuerzan, que se sacrifican. Es un trabajo, es un tiempo que tenemos que dar. ¿Sí? Es costoso, que sí, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Todos aquellos hermanos y hermanas que llevan la palabra del Señor se dan cuenta cuánto es lo costoso, cuánto trabajo lleva para poder llevar esta semilla. Y por eso dice, son aquellos que dan fruto, dice, unos
el 30 por uno, otros el 60 y otros el 100%. Son aquellos que reciben la palabra, se sacrifican, se esfuerzan para poder llevar, para poder producir el 100%, el dar todo por la palabra. Y eso es lo que hoy nosotros hacemos. Hemos recibido la palabra y hoy se la estamos compartiendo con ustedes. La hemos recibido desde la barca que es la iglesia, la seguimos recibiendo, formaciones, preparaciones, talleres. Eso es lo que el Señor, la catequesis, eso es lo que el Señor hace desde la barca, desde la iglesia. Ha venido a enseñarnos, ha venido a regar esa semilla en diferentes partes de tierra. Él lo ha venido a regar. Queda en nosotros cómo nosotros la recibimos. Si lo queremos oír, si queremos limpiarnos los oídos y si queremos tapar más nuestros oídos para no oír, ya queda en usted, ya queda en mí. La palabra está, la ha dejado el Señor y se sigue compartiendo a través de su iglesia. Por eso, fíjense, Pablo en 1 de Corintios capítulo 3, fíjense qué nos dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 3, del versículo 6 al 10. Del versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. Pablo siguió enseñando la palabra. Pablo siguió predicando, dando testimonio de cómo él cambió su vida, de cómo él recibió la palabra y se transformó. Pero por eso hoy lo dice, yo planté, Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. Ahí está la palabra. Que usted quiera recibirlo, es usted. Si usted no lo quiere recibir, queda en usted. Josué, capítulo 1, del verso 5 al 9 dice, ten ánimo, sed valiente y ten ánimo. Releerás las escrituras, dice, para poder enseñarlo. Lea usted Josué capítulo 1, verso 5 al 9 y verá cómo Dios nos insta, cómo Dios nos insiste a leer, a releer y releer y releer la palabra del Señor, para que así nosotros vayamos transformando nuestra vida, vayamos transformando esta vida a una tierra fértil que pueda producir el 100%. Queridos hermanos y hermanas, la palabra del Señor dice, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, escuche qué dice San Pablo, Gálatas capítulo 6, versículo 7. No se engañe, nadie se burla de Dios, al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. Dice, no se engañe, nadie se burla de Dios, al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu cosechará del Espíritu vida eterna. Ahí está. El que tenga oídos, que escuche. Si usted quiere sembrar, quiere seguir sembrando en su carne, quiere darle vida a esas pasiones de la carne, en el pecado, en los gustos, gustito y gustazo, en todo lo que es perdición, usted lo puede hacer. Pero haga cuenta que lo que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. Eso es lo que dice San Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Entonces, hermanos y hermanas, la palabra del Señor nos viene a invitar para que nosotros abramos nuestros oídos, escuchemos y perseveremos dentro de la iglesia, que es donde Jesús nos ha venido a enseñar. Recuerden ustedes que Jesús vio una gran multitud y hoy el Señor se ha preocupado para enseñarnos, ha subido a su barca y ha empezado a enseñar. Hoy queda en nosotros llevar esa semilla, compartir esa semilla en nuestra familia, en nuestra comunidad. Hay que sembrar la semilla. Somos invitados a ser sembradores y sembradoras de la palabra. Nuestro lema de nuestro canal Fausto Belicón
Nuestro lema es ser sembradores y sembradoras. Apóyenos para seguir sembrando la semilla de la palabra del Señor. A Dios Padre le pedimos que nos ayude, que nos abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, que nos dé esa fuerza para poder acercarnos a la palabra, para que nosotros seamos esa tierra fértil donde se pueda producir el 100%, que no seamos espinos, que no seamos piedra, que no seamos camino, sino que seamos esa tierra donde se produce el 100%, que la palabra, que la semilla, ¿sí? De todas las enseñanzas que la iglesia nos enseña, de toda la doctrina que nos enseña la Madre Iglesia, podamos producir ese fruto. Pedimos a Dios que nos guarde, nos protege y nos acompañe cada día. La invitación es para el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Le invitamos a que si a usted le gusta estudiar las Escrituras, este canal es un canal de evangelización y lo invitamos a que se suscriba para que usted pueda ver cada día los videos que vamos subiendo de la meditación del Evangelio de la Palabra de Dios. Hasta aquí dejamos la palabra del Señor, la reflexión, la meditación. Hasta aquí llegamos por hoy. Que el Señor nos guarde y nos protege, que nos guíe, y nos encomendamos a Él en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.